La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Algunos hoy creen que varias sociedades secretas planean ingeniar un gobierno mundial, y que estas conspiraciones eventualmente llevarán a la paz mundial, pero bajo el control tiránico de un poder no identificable. La profecía bíblica, por otro lado, predice un poder mundial en el tiempo del fin, que dominará la economía mundial, la política internacional y el poder militar, y llevará a la humanidad al borde de la autodestrucción. Los imperios mundiales del pasado alcanzaron el cenit del poder, pero eventualmente cayeron en la ruina. El gran imperio babilónico, por ejemplo, conquistó muchas naciones, incluyendo el reino de Judá en el Medio Oriente. ¿Qué pasó con el gran imperio babilónico? Este imperio que dominó al mundo poseía los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El historiador Heródoto escribió: además de su enorme tamaño, sobrepasa en esplendor a cualquier ciudad del mundo conocido. Pero su depravación y declive moral la llevó a ser juzgada por Dios. La escritura estaba en la pared. El ejército persa capturó la tal llamada ciudad impenetrable de Babilonia. Muchos déspotas y dictadores soñaron con conquistar al mundo. Incluso hoy en día, muchas voces claman por un gobierno mundial para solventar los críticos conflictos mundiales. Algunos europeos imaginan la restauración del antiguo imperio romano. Sorprenderá al mundo. Ese gobierno global, llamado en la Biblia la Bestia, durará solo algunos años, pero la Biblia revela que el Dios omnipotente reemplazará ese poder con su benevolente gobierno mundial, servido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia predice y hasta garantiza un nuevo orden de gobierno mundial, pero este final gobierno mundial del mundo de mañana será muy diferente de aquellos que conspiran en formar su propio régimen totalitario. Usted debe conocer el futuro del mundo y su próximo gobierno mundial. Acompáñenos. Una calurosa bienvenida a nuestros amigos de todo el mundo. Después de 2 guerras mundiales y muchos conflictos regionales hasta este día, las naciones han intentado buscar formas de mantener la paz mundial. Algunos historiadores y estadistas han urgido por un gobierno mundial. ¿Pero tendrá éxito en las manos de líderes nacionalistas? Considere los intentos históricos de paz mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial, el presidente estadounidense Woodrow Wilson propuso una Liga de Naciones que trabajarían juntas para la paz mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, fueron formadas las Naciones Unidas con el mismo propósito. Aunque los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas no establecieron la forma de obtener paz mundial perdurable. ¿Tendrán voluntad las naciones de deshacerse de su soberanía para establecer un gobierno mundial? En el programa de hoy responderemos a esa pregunta. El Papa Francisco enunció: es esencial formar instituciones internacionales más fuertes y organizadas eficientemente, con funcionarios elegidos de acuerdo mutuo entre los gobiernos nacionales, con la potestad de sancionar a quienes incumplan las normas. Luego citó la propuesta de Benedicto XVI de que una autoridad mundial es una urgente necesidad. Existe una urgente necesidad de una verdadera autoridad política mundial, como indicó mi predecesor Juan XXIII hace algunos años. Pero ¿quién tomará cargo de tal verdadera autoridad política mundial? Las autoridades políticas históricamente han reflejado el enfoque egoísta de la dominación mundial. Benito Mussolini imaginó una restauración del Imperio Romano. History.com describió su ambición. Benito Mussolini autoconfesó que la sed de gloria militar batalló su aguda inteligencia, su agudeza psicológica y su sagacidad política por el control por encima de su principio militar. Originalmente un revolucionario socialista, abandonó su partido para abogar intervención italiana en la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, en la cual sirvió como carabinero, Mussolini decidió que su destino era gobernar a Italia como un verdadero César y resucitar al Imperio Romano.
Él forjó el movimiento paramilitar fascista de 1919-1921, usándolo para marchar en Roma, pasando a ser primer ministro, para luego hacerse del poder dictatorial 1925-1926. Italia se hizo aliada de Alemania y el poder del Eje cayó y fue derrotado al fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero habrá otro intento de una resurrección del Imperio Romano? Hemos discutido el tema en programas previos del Mundo de Mañana. El libro de Apocalipsis en la Biblia muestra una simbólica bestia representando una poderosa superpotencia militar, política y económica que históricamente personificó el Imperio Romano. El Apocalipsis predice una final resurrección de ese imperio y su gubernamental influencia mundial. Simplemente vaya al sitio del Mundo del Mañana y busque el video titulado 7 señales de la bestia. Esta superpotencia que gobernará al mundo ahora está en su etapa de formación. Esta profetizada resurrección del Imperio Romano del tiempo del fin será dirigida por un poderoso líder llamado la Bestia. Note que 10 reyes o reinos, simbolizados por los cuernos de la bestia, le darán o entregarán su soberanía a ese dictador. Apocalipsis 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esta superpotencia aumentará su autoridad política, económica y militar. Los imperios mundiales del pasado usaron poder militar para lograr un poderoso control sobre las naciones. Hans Morgenthau, una de las mayores autoridades de política internacional en su momento, discutió la lucha por el poder y la paz. En su clásico libro Política entre las Naciones, Morgenthau resumió lo que llamó una falsa solución para la conquista mundial. Sucede que un Estado mundial creado por conquista y falta de respaldo de la comunidad mundial tiene posibilidad de mantener la paz dentro de sus límites solamente si puede crear y mantener una completa disciplina y lealtad entre los millones de soldados y policías necesarios para imponer su régimen sobre una humanidad involuntaria. Tal Estado mundial sería un monstruo totalitario parado en pies de arcilla, idea tal repulsiva a la imaginación. La Biblia describe un poder mundial del tiempo del fin con pies de arcilla. En la primera parte del programa, vimos los fracasos de los gobiernos mundiales de traer paz perdurable entre las naciones. El profeta Daniel describe simbólicamente 4 imperios de gobiernos mundiales, finalizando en la resurrección del Imperio Romano. El profeta Daniel fue llamado ante el rey Nabucodonosor y prosiguió describiendo la gran imagen del sueño del rey. Daniel 2, versículo 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Qué imperios o reinos simboliza esta imagen? Los más respetados eruditos bíblicos coinciden en la identidad de estos imperios. Daniel le dijo a Nabucodonosor que la cabeza de oro lo representaba a él y a su imperio, el imperio babilónico. Este imperio fue reemplazado por el imperio medo-persa, representado por el pecho y los brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce representaban el imperio greco-macedonio, de Alejandro Magno. Y las 2 piernas de hierro representaban el imperio romano del 31 a.C. al 476 después de Cristo. Y finalmente los 10 dedos de los pies de hierro mezclado con barro representaban a una futura resurrección del imperio romano. Esta gran potencia será un poder político, militar y económico. Puede leer de su poder económico en Apocalipsis capítulo 18. El Dios omnipotente nos advierte de no participar en este carnal gobierno mundial. El apóstol Juan enuncia en Apocalipsis 18:4: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas,
porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta final bestia de gobierno mundial del tiempo del fin no estará respaldada por Jesucristo, sino bajo un falso poder dirigido por el dragón, el propio Satanás. Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y escuche lo siguiente: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Gracias a Dios que el poder de esta bestia será reemplazado por el reino de Dios. ¿Recuerda lo que pasó con la imagen del sueño de Nabucodonosor? Esta estatua que representaba imperios mundiales, finalizando con la resurrección del Imperio Romano, fue demolida. ¿Cómo? Daniel le explicó al rey Nabucodonosor en el capítulo 2, versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra que desmenuzó a los imperios carnales representa el reino de Dios que se avecina, como dijo Daniel en el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Jesucristo vino predicando el evangelio del reino de Dios. Él será el rey de ese reino, el llamado Rey de Reyes y Señor de Señores en Apocalipsis 17:14 y en Apocalipsis 19:16. Ese próximo reino es la esperanza de toda la humanidad, la única esperanza de asegurar la paz mundial perdurable entre las naciones. El mundo ha experimentado diversas formas de gobierno. Estas incluyen al socialismo, el comunismo, el fascismo, la monarquía, repúblicas, dictadores y otras variedades de gobierno. ¿Qué forma de gobierno preferiría la próxima generación? Los mileniales son definidos como los nacidos en la década del 80 o del 90. Una encuesta reciente encontró este sorpresivo resultado. Más del 40% de los mileniales en los Estados Unidos dicen que prefieren vivir en una sociedad socialista más que en una capitalista, ha mostrado una nueva encuesta. Amigo, entendamos lo siguiente. Cualquiera sea su forma de gobierno, el poder egocéntrico de las naciones de hoy las llevará a la Tercera Guerra Mundial y a la gran tribulación de la que habló Jesús en Mateo 24, versículos 21 y 22. El físico Stephen Hawking sugirió que un nuevo gobierno mundial será formado para proteger al ser humano, estableciendo la forma de identificar amenazas rápidamente, antes de que puedan llegar a escalar. Dijo, desde el comienzo de la civilización, la agresión ha sido útil en la medida en que tiene ventajas definitivas para supervivencia. Ahora, sin embargo, la tecnología ha avanzado a un ritmo tal que esta agresión nos puede destruir por la guerra nuclear o biológica. Tenemos que controlar ese instinto heredado por nuestra lógica y razón. Y sugirió que algún tipo de gobierno mundial podría ser la solución, aunque esto podría crear más problemas. Pero eso podría convertirse en una tiranía, agregó. Ciertamente Hawking identificó el problema del gobierno mundial en manos del ser humano. La naturaleza humana egoísta no ha cambiado en la historia del ser humano, con excepción de aquellos que someten su mente y corazón al Dios omnipotente, a través de su Hijo Jesucristo.